Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte un poquito de mi historia. Quiero que me conozcas porque quizás has visto algo de mí en Instagram o has visto algo en mi canal. Te quiero contar cómo nace todo esto, ¿no? Siendo niña, fui una niña muy introvertida, muy metida para adentro, por los problemas de casa, por los problemas familiares. En alguna de mis charlas te he contado que mi padre era alcohólico, que mi mamá tenía que salir a trabajar afuera para traer dinero al hogar para criarnos. Y a veces venía muy cansada, muy alterada, y esto hacía de que en casa no hubiera un ambiente bueno, sino que era un ambiente hostil. A veces nos pegaba. Antes era muy usual eso de que los padres le pegaban a los hijos. Mayormente nos crió mi abuela materna. En este caso estoy hablando de mi hermano mayor y yo, éramos dos en ese momento. Luego más adelante vino un tercer hijo, más pequeño, cuando nosotros ya éramos mucho más grandes. Así que él fue como un poco criado por sus hermanos, no tanto por los padres. También esto me pasaba no solo en mi casa, ese ser introvertido, sino también en el colegio, porque como ya he contado en alguna oportunidad, sufría el bullying de mis compañeros por ser morocha, era la negrita fea. Entonces las cosas no eran fáciles para mí y todo eso hacía que hubiera daño en mi corazón. También antes las maestras no eran las maestras dulces y amorosas que hay hoy en día, sino que eran bastante rígidas, bastante severas con los niños. Y yo tuve una maestra en primer grado y segundo, la señora Lía, que ya era una mujer grande, así que no creo que esté hoy aún. Y era bastante agresiva con los alumnos. Sobre todo con aquellos que les costaba el aprendizaje. Recuerdo una vez que le revolvió una silla a un compañero que yo me quedé helada por la actitud de esta maestra hacia ese chico. Y una vez revisaba las cabezas todo el tiempo por el tema de los piojos, y yo tenía una enfermedad en mi cabello que me corría como una caspa blanca. Bueno, ella dijo que eran liendres. Obviamente que yo lloré un montón porque no era así, yo sabía que no era eso. Llegué a mi casa con los ojos hinchados y llorando, y estaba mi mamá y me preguntó qué había pasado. Bueno, le conté la situación, que ella nos había separado a todos los que supuestamente teníamos piojos en un costado de la clase, y había dicho delante de todos que teníamos piojos y liendre. Y yo lloraba porque sabía que no era así. Mi mamá siempre fue una mujer sumamente limpia, también mi abuela que nos criaba, así que era constante revisar el cabello, que no hubiera nada. Y me había llevado al médico por esta cuestión que tenía en el pelo yo, que era como una alergia. Y estaba en tratamiento, así que bueno, mi mamá el otro día fue sumamente enojada, discutió con la maestra, tuvo una pelea bastante importante por este tema y llevó el certificado médico. Y bueno, a partir de ahí cambió un poco el trato para conmigo, que en realidad nunca había sido malo, porque yo no tenía problemas en la escolaridad. Pero sí eran otros tiempos bastante difíciles, nada que ver con los de ahora. Y todas estas cosas te van preparando y te van haciendo tener ciertos comportamientos dentro de uno, creando resentimientos, creando dolor. En mi adolescencia también fui una chica muy retraída. Recuerdo que tenía una sola amiga que era la mejor del grupo, era la más estudiosa. Y yo estaba dentro del grupito de los segundos. Habíamos varias mujeres en esa situación. Y nosotras dos nos divertíamos mucho porque nos juntábamos con los varones que eran los más revoltosos del grupo. Y viajábamos con ellos, compartíamos el colectivo, salíamos del colegio en grupito, íbamos a tomar algo. Bueno, todas esas cuestiones que hacen los adolescentes. Pero también el colegio era un colegio parroquial donde el sacerdote
que era el que regenteaba el colegio, era tremendamente agresivo, golpeaba a los chicos, les daba cachetadas en ese tiempo. Y una vez estuvo a punto de expulsar a un grupito de compañeros, que eran estos de los cuales yo era muy amiga. Y yo intervine porque dije de que si nos tenía que echar, nos tenía que echar a todo el grupo, porque en realidad todos habíamos hecho lío en una clase de religión que teníamos que hacer las misas, teníamos que hacer nosotros todo lo que se hacía en una misa. Y realmente ese día habíamos estado todos riéndonos y haciendo cosas que no tenían nada que ver con la tarea que nos habían dado. Así que bueno, cuando yo intervine me dijo si yo era abogada de pobres y de ausentes, y que también me iba a castigar a mí, me mandó a la regencia a esperarlo. Me dejó como 1 hora después de clase. Y recuerdo de que cuando yo llegué a casa mucho más tarde, mi mamá estaba preocupada porque no llegaba. Entonces le conté lo que había pasado y me dijo, bueno, mantenete en tu lugar porque si estás diciendo la verdad tiene que ser la que gane. Y yo voy a ir con vos si tengo que ir a apoyarte al colegio. A partir de ahí la sufrí bastante porque cada vez que tenía clase con este sacerdote que era profesor nuestro de filosofía y de literatura, todas las clases me tomaba lección porque me quería desaprobar. No tuvo la suerte, no le di oportunidad, yo siempre me preparaba, así que me tuvo que aprobar. Y terminé mi 5º año y mis compañeros a los cuales quería sacar del grupo también terminaron. Y terminamos todos juntos y nos pudimos ir de viaje de egresados. Así que bueno, todas estas cosas te van marcando, van haciendo que uno conforme una personalidad. También me pasó cuando llegué a la docencia, este tipo de cosas, que en alguna charla lo he contado, de que tuve momentos difíciles en la docencia aún. Luego, cuando yo comienzo a caminar, conozco al Señor y comienzo a caminar, y yo entré en una iglesia muy pequeñita, que era una mujer sola, la que era la pastora, y bueno, ella me hizo trabajar mucho a su lado. Era una iglesia de liberación. Yo en ese momento, a los 41 años, cuando conozco al Señor, fue por múltiples razones y múltiples heridas que el Señor fue sanando en mi corazón. Pasado 3 años, un pastor que trabajaba en mi escuela, que era auxiliar, portero de mi escuela, me dice, viene a Anacondia a trabajar en la zona de Suárez. Tenemos que ir, me dice, a la carpa, a servir. Y yo le digo, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? Yo soy muy nueva, tenía 3 años en ese momento de estar en el camino de Dios. Y me dice, no, usted es tremendamente útil en las manos de Dios. Usted trabaja mucho en liberación y ahí va a tener trabajo. Bueno, pedí permiso a la pastora para ver si me autorizaba a ir. Me dijo que sí. Fui a las reuniones que nos capacitaban. 1 semana tuvimos que ir. Allí estaba el pastor Hugo, que trabaja con el evangelista Anacondia. Y bueno, nos dio los rudimentos y las enseñanzas para poder servir en la carpa. Yo recuerdo que cuando empezó la campaña éramos casi 150 personas sirviendo dentro de la carpa. Y cada vez que había las prédicas del evangelista, caían las multitudes de personas. Y supuestamente íbamos a trabajar de a 2. Yo estaba puesta con otra hermana que también había ido sola de una iglesia para trabajar las 2 unidas. Resulta ser que era tanta la gente que terminó trabajando cada quien como pudo individualmente. Así que al correr de los días iban desapareciendo las personas que servían. Y recuerdo que el 7º día quedamos solamente 47 de todos los 150 que habíamos comenzado. Así que fue una experiencia tremenda, crecí mucho en lo espiritual. Y recuerdo que cuando volví a la iglesia a la cual yo me congregaba, ya la situación era diferente. Ya me recibieron diferente, ya la pastora no era la misma conmigo. Así que bueno, empecé a sentirme mal, incómoda, como que ya no encajaba en ese lugar.
recuerdo que había conocido un pastor dentro de la carpa que pertenecía a una iglesia bautista y él me dijo, venite a mi iglesia, venite a conocer y si te sentís cómoda te quedás conmigo. Bueno, fui con mi hijo a esa iglesia también y obviamente era muy diferente a la que yo me congregaba, que era, la primera era pentecostal, esta era bautista, pero sí aprendí mucho de la palabra de Dios en este lugar. También, pasado mucho tiempo en este lugar, tuve una experiencia bastante dura y terminé buscando otro lugar porque era muy difícil quedarse ahí. Así que mi camino en el Señor nunca fue fácil y siempre digo que no es por el Señor, sino muchas veces por los hombres, por los que lideran las congregaciones y por los hermanos que a veces ponen más tropiezo que en realidad no se ve el amor del Señor dentro de las iglesias. Y hay mucha gente que termina fuera de la iglesia por estas conductas. Aún siendo ministro de iglesia, que lo fui durante 6 años de mi vida, fui ministro de iglesia, lo padecí por los otros ministros, que me hacían la vida imposible. Es muy difícil, el hombre lo hace difícil, no Dios. Dios es amor. Y la palabra dice en Gálatas 5, 22, 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. La palabra en Mateo 12, 33 dice que por el fruto se conoce el árbol. Cuando habla de frutos, habla de las perfecciones del Espíritu Santo en las personas. El fruto son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Son 9 los frutos del Espíritu Santo que tenemos que tener como personas. Se tienen que evidenciar en nosotros esos frutos del Espíritu Santo. En Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, según lo que nosotros manifestamos con nuestras palabras, eso es lo que hay en nuestro corazón. No puede, también dice la palabra en Efesios, que nosotros seremos salvos por gracia, y la gracia viene de Dios, y no es por obras. Generalmente cuando nosotros estamos dentro de una congregación, dentro de una iglesia, queremos servir, y es lo normal que queramos servir para Dios. Pero esas obras que hacemos dentro de las iglesias no nos van a salvar. Nos va a salvar en realidad la gracia de Dios que tuvo para con nosotros. El amor de Dios, de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos, de hacernos aceptos a sus ojos y para Él. Es muy difícil permanecer, pero no es imposible. Estando o no estando dentro de una iglesia se puede permanecer. Uno se puede afirmar en la fe y anhelar siempre estar bajo la cobertura y la gracia de Dios. En Mateo 7, del 16 al 21, habla de que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Y hace la referencia a que una higuera no puede dar espinos, ni un espino puede dar higos. Según nuestro corazón, según nuestra base espiritual, así va a ser nuestra vida. Así que eso es lo que te quiero dejar en este día. Quiero compartirte esta palabra y que sea de bendición para tu vida.